Bienvenidos a Vinilo Enfermos. A los que visteis el vídeo sobre la Feria Internacional del Disco de Madrid, os dejo por aquí el enlace, pues sabéis que os debía un vídeo sobre el muro de Pink Floyd. Prometí hacer uno diciendo si era una primera edición o no y cómo lo había identificado. La verdad es que me ha llevado muchas horas de investigación, comparar todas las ediciones diferentes que hay y asegurarme de que era una primera edición de Reino Unido, pero puedo asegurar que lo es. Hay unas 600 ediciones distintas de este disco y 200 de ellas son en vinilo, así que imaginaos que no es fácil. Los expertos recomiendan que se compre una edición del año 79 de este disco, preferentemente de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Francia, me parece que en ese orden. Así que como se vendieron millones de copias de este disco en el año del lanzamiento, pues es relativamente fácil encontrar una edición, viviendo en España, una edición francesa, alemana o inglesa. Solo en Reino Unido en el año 79 se publicaron 3 ediciones distintas de este disco y solo de la primera hay 10 variantes del número de Madrid. Y bueno, si tienes toda la información que tiene Discogs, que es en la que me voy a basar para daros estos datos, pues es muy fácil. Pero para los que estéis buscando esta edición en concreto y lo veáis en una feria o en una tienda, no tengáis tiempo de mirar el número de matriz ni podéis consultar internet, pues os voy a dar una serie de pistas que espero que os ayuden a ahorrar tiempo y dinero. Bueno, pues vamos a ir al grano y vamos a buscar directamente las ediciones de Reino Unido, Pink Floyd, The Wall, UK, 1979. Y nos van a aparecer varios resultados de búsqueda, pero solamente son 3 las ediciones de este año de Reino Unido y el primer resultado es la primera edición, que es la que vamos a ver luego en detalle. A continuación, después de la reedición del 2016, nos aparece otra edición de 1979 en la que no pone que sea Gatefold, pero la carpeta también es doble y es muy parecida. Las únicas diferencias que tiene pues son que aparece el nombre de los miembros de la banda, una lista que pone Pink Floyd y los 4 miembros de la banda, y pone Written by Roger Waters en el ladrillo más alto de los que están escritos. Un poco más abajo, después de esta edición en CD, que tiene la portada oscura, está la tercera edición UK de 1979 y tiene la portada exactamente igual, lo único que no trae la pegatina, me parece, porque no aparece por ningún lado, ninguno de los que lo tienen a la venta dice que tenga la pegatina, así que creo que esta tercera edición del 79 la vendieron sin la pegatina de portada, pero tiene en común con la segunda, que pone Written by Roger Waters también, y el nombre de todos los miembros del grupo, exactamente igual que en la segunda edición del 79. Entramos en la primera edición de 1979, del 30 de noviembre, y aquí viene mucha información muy detallada y la verdad que teniendo todo esto delante pues es bastante fácil poder identificar si la tuya es una primera edición. Lo normal es que tú cuando estás en una tienda, en una feria, pues no tengas tiempo o manera, o incluso sea un poco irrespetuoso el ponerte a comprobar con el móvil en la mano el número de matriz y demás cosas. Así que está bien llevar en la cabeza una serie de datos que te ayuden a identificar en un par de vistazos si estás delante de una primera edición UK. Lo primero en lo que hay que fijarse son las galletas, que tengan estos dibujos y el muro de fondo, y por supuesto muy importante que ponga Made in Great Britain, que no ponga otro país o que no ponga Made in European Union, porque entonces es la reedición de 2016. Y si tenéis suerte pues encontraréis una copia con la pegatina de quita y pon, si no será el muro en blanco, pero en ningún caso puede ser con el título y el nombre del grupo impreso en la portada. Las fundas interiores son de cartón, no de papel, y tienen el diseño del muro igual que la cubierta, pero con las letras de las canciones por encima, y el orden en el que aparecen las letras de las canciones no es el mismo orden que en el que aparecen luego las canciones en el disco. Seguramente el detalle más importante para identificar las primeras ediciones sea el texto de los ladrillos de dentro de la cubierta. Si pone Produced by David Gilmour, Bob Ezrin y Roger Waters, puede ser una primera edición del año 79, aunque cuidado con el país del que es, que lo pone en la galleta, y también cuidado porque hay algunas reediciones que tienen este mismo texto. Tampoco debe aparecer el nombre de los miembros del grupo, y si aparece Written by Roger Waters en el lugar de Produced by David Gilmour, entonces seguro que no es una primera edición. Aquí nos dice que no trae código de barras en la parte de atrás, que puede parecer una tontería, pero esto nos permite distinguirlo de una reedición que del año 2012, que pone Made in Great Britain en las galletas, con lo cual es muy difícil de distinguir de esta original del 79, y la única manera de distinguirlo es que en el lomo, en el canto de la carpeta Gatefold, viene escrito el número del código de barras.
Aquí pone que la portada no es de color blanco, sino que es más bien un color crema o blanco envejecido, y que los ladrillos no están alineados en la base de la cubierta, ni por fuera ni por dentro, sino que hay una pequeña franja blanca por debajo de la primera línea de ladrillos. Y las dos últimas características se refieren a la carpeta. Hay dos variantes distintas, una que es una sola pieza, que es este caso, que es continua por abajo, simplemente está doblada esta parte y está pegada por aquí arriba. Y luego existe otra variante que tiene dos piezas de cartón, con lo cual está encolada tanto arriba como abajo. Y por último nos habla de las fundas interiores, que también dice que hay dos versiones diferentes, y lo que hay que mirar es la cara 2 y la cara 4, es decir, aquí y aquí. Pueden tener cada uno un código diferente, el del disco 1 y el del disco 2. En este caso ya tengo la segunda variante que tiene tres códigos, el código de catálogo, el código internacional y el código de Reino Unido de cada disco, SHSP 4111, SHSP 4112. Fijaos que las dos fundas tienen las esquinas redondeadas y estos dos huecos para llegar al disco. Pues nada más por hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, si no, un dislike. Los comentarios como siempre por ahí abajo y no olvidéis suscribiros, que pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.